Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, pues antes que nada les cuento que estamos cerca de una fiesta que en México se llama el Día de Muertos. Es el 1 y el 2 de noviembre. Pero pues también estamos cerca de otra fiesta que es muy célebre en Estados Unidos y en otros países, que es el Halloween. Es por eso que cuando inició este video los quise recibir con mi amiga la monja, para ponernos en sintonía y además porque el tema del que les voy a hablar este día precisamente tiene que ver un poco con esto día de Halloween, espectros, difuntos y todo esto. Pero bueno, despídanse de mi amiga la monja porque está bien fea la máscara, pero bueno, el susto ya nadie se los quita, ¿verdad? En este día les voy a hablar precisamente de lo que es una herencia. Yo sé que cuando tristemente a una persona pierde la vida, dentro de las primeras cosas que salen a la luz, de los primeros temas que se ponen en la mesa es la herencia. Pero bueno, lejos de toda la cuestión social, familiar que puede implicar esto, les voy a explicar en términos de derecho qué es una herencia y qué la compone para que pues tengamos un poquito más claro, pues ahora que estamos en fecha de pan de muerto, de cempasúchil, si no conocen la tradición del Día de Muertos, ahí lo googleenla o si pueden vivirla ustedes mismos, pues se la recomiendo, es una tradición muy bonita de México para el mundo. Pero bueno, ¿qué es una herencia? Vamos a ver. Para empezar, hay que partir de dónde viene este concepto. El derecho civil ya lo sabemos que estudia a grosso modo pues lo que son las personas, sus bienes, sus obligaciones, sus derechos, todo lo que tiene que ver con las personas. Hay una parte en especial del derecho civil que es el derecho sucesorio. Hay quienes dicen que es una disciplina autónoma, hay quienes dicen que no, que se estudia dentro del ámbito de lo civil, pero bueno, el derecho sucesorio yo lo definiría como una parte del derecho civil que regula lo que es la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con su muerte a sus herederos y o legatarios. En español, el derecho sucesorio es esta parte del derecho civil que estudia lo que pasa jurídicamente cuando una persona fallece. ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué pasa con sus obligaciones? Porque cuando una persona fallece, pues no es como que fallece dejando, bueno, creo que no pasa, salvo sus debidas excepciones, no creo que todas las personas que fallezcan arreglando absolutamente todo, o sea, que ahora sí que se vayan totalmente con toda su vida arreglada, no lo creo. Muchas veces no sucede así. El derecho sucesorio precisamente se va a encargar de estudiar eso. A ver, si una persona tenía una casa y fallece, ¿con quién, ahora de quién va a ser esa casa? Si una persona le debía dinero a alguien pero fallece, pues entonces ¿quién le va a pagar ese dinero? Si una persona tenía un crédito, pues entonces ahora de quién es. Así, eso es lo que va a ser el derecho sucesorio. Aquí hago un énfasis en esta parte de derechos personalísimos. Como vimos la definición, el derecho sucesorio estudia bienes, derechos, obligaciones que no se extinguen con la muerte. Los derechos personalísimos son derechos que una persona tiene y que se extinguen con su muerte, es decir, van, digámoslo así, persiguiendo a la persona. Son derechos que solamente esa persona puede tener y que si no los tiene ella, absolutamente nadie más lo puede tener. Por ejemplo, los derechos del matrimonio son personalísimos. Si un hombre está casado con una mujer y el hombre fallece, no es como que el hijo vaya a adquirir los derechos de esposo con su mamá, eso sería muy, bueno, creo que hay un mito griego, ¿no? Que se llama el complejo de Edipo, ándale, eso sería muy raro, ¿no? Imagínense que ustedes adquieran los derechos de sus papás con sus otros papás cuando fallezcan, o sea, está bien turbio, eso está muy raro, entonces por eso son derechos personalísimos. Por ejemplo, si un día yo me llego a casar, pues esos derechos de matrimonio de mi esposo, esposa, lo que sea, hombre, mujer o fantasma, pues se van a ir cuando yo me muera, o sea, no se los voy a heredar a nadie porque está bien, eso está, no, o sea, no, no va por ahí. Entonces, el derecho sucesorio lo que estudia es la sustitución de la persona cuando fallece por otra u otras personas que pueden ser herederos y o legatarios en sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por su muerte. Es decir, el derecho sucesorio dice, a ver, cuando ya no esté fulanito, ¿quién lo va a sustituir? Porque pues están de acuerdo que, como dice el dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo, o sea, aunque una persona fallezca, pues el mundo sigue girando, la vida no se puede detener
Entonces el derecho sucesorio dice, ok, si va, el mundo va a seguir girando, perfecto, pero ¿quién lo va a sustituir? Porque si esta persona tenía bienes, tenía dinero, tenía deudas, pues alguien lo tiene que acaparar, ¿no? Ni modo que tampoco las otras personas padezcan las consecuencias porque pues, ya la persona falleció. Imagínense que ustedes le prestaron una cantidad fuerte de dinero a alguien y esa persona fallece y ustedes y les dicen, no, no, pues ya te fregaste, ya no te puede, o sea, imagínense que le prestaron 1 millón de pesos, no, pues ya te fregaste porque no hay quien te los pague, no, o sea, aquí sí tienen que decir, no, a ver, si ya no está esa persona porque falleció lamentablemente, pues a ver, alguien te tiene que pagar, ¿no? Entonces, lo que hace el derecho sucesorio es estudiar eso. Ahora, de aquí del derecho sucesorio es donde nace la herencia. Yo sé que cuando una persona fallece, es más, hay gente tan perversa que ni siquiera ha fallecido una persona, está la persona todavía viva y luchando por su vida, o todavía está viva así normal con la salud al 100% y ya están sus parientes. A ver, ¿cómo me voy a repartir tu herencia? O sea, todavía ni siquiera se le pasa nada y ya están viendo qué van a hacer. Pero bueno, vamos a ver precisamente qué es eso de la herencia. En un concepto subjetivo, es decir, atendiendo a los sujetos, la herencia es una facultad que deriva de una norma de derecho y implica esa facultad de heredar, digamos. Es una facultad que tiene un individuo de ser heredero. Por ejemplo, la ley mexicana establece que los descendientes de una persona tienen derecho a adquirir sus bienes cuando fallece. Entonces, ese derecho que tienen a heredar, en un concepto subjetivo, eso es la herencia. Es el derecho que le corresponde a una persona respecto al conjunto de bienes, derechos y obligaciones dejados por otra persona cuando fallece. Es decir, es ese derecho que tienes a poder adquirir un bien, un derecho, una obligación de una persona que ha fallecido. Entonces, cuando ustedes digan, es que su esposa tiene derecho a heredar, ese derecho a heredar, jurídicamente hablando, es considerado herencia. La herencia en un sentido subjetivo se refiere a ese derecho que tú tienes a heredar, a adquirir una parte o un total de ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que dejó la persona cuando falleció. Ese es el concepto subjetivo de herencia. Ahora, el concepto objetivo de herencia es muy sencillo. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la sucesión mortis causa, es decir, es el conjunto de normas jurídicas que regulan cómo se va a heredar. En este caso, la herencia, el derecho sucesorio, se regula en el Código Civil de la Ciudad de México, el Código Civil de Zacatecas, el Código Civil Federal, etcétera. Entonces, ese conjunto de normas jurídicas, ese sistema de normas jurídicas, es el concepto objetivo de herencia, es tal cual la ley sucesoria, digámoslo así. Entonces, la herencia es tanto un derecho como norma, es tanto la parte subjetiva, la facultad a heredar, pero también es esta parte normativa, es esta parte objetiva jurídica de el cuerpo normativo, el sistema normativo que regula cómo va a suceder. Entonces, eso jurídicamente es la herencia, tanto un derecho como una norma, eso es herencia. Ahora, ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cómo vamos a decir? Ya ven que para todo decimos, por ejemplo, el contrato es un acto jurídico, este, no sé, el, por ejemplo, no sé, el mandato es un contrato jurídico, el mandato mercantil es un acto jurídico mercantil. Ya ven que en derecho decimos naturaleza jurídica de todo. La herencia, ¿cuál es su naturaleza jurídica? También se divide en dos. La naturaleza jurídica objetiva, digamos, o en un sentido objetivo de la herencia, se refiere básicamente a los bienes que constituyen el caudal hereditario y en general todo lo que fue el patrimonio del decuyus, es decir, de la persona que falleció. En derecho, una persona que ha fallecido se le conoce como decuyus. Esto viene porque en latín se decía, para referir a una persona que había fallecido, en latín en el derecho romano se decía de cuya voluntad emana. Entonces, en los escritos latinos decía de cuyus voluntas. Entonces, se quedó como que esa preposición y hoy en día una persona que fallece en derecho se le dice el de cuyus o la de cuyus por esta sí, por este prefijo latino de cuyus voluntas, porque así se decía en derecho romano decían, del cuya voluntad es establecía esto y así, ¿no? Bueno, la herencia en un sentido objetivo es tal cual lo que constituye el patrimonio del muertito, del que se petateó. Eso es la herencia. Y eso es por lo regular a lo que la gente se refiere. Cuando la gente dice, oye, ¿cómo van a dividir la herencia? ¿Quién se va a quedar con esto? A eso es a lo que la gente se refiere. Sabían que la persona tenía casa, sabían que la persona tenía cuentas, sabían que la persona tenía dinero ahí bajo el colchón. Cuando dicen la herencia se refieren al dinero, a los bienes, a lo que constituye ese patrimonio. Pero la gente no toma en cuenta que si estamos hablando de un patrimonio, tengo videos en el canal sobre ello, el patrimonio incluye tanto los activos, tanto los bienes, los derechos,
pero también incluye una parte pasiva, unas obligaciones y cargas. No solamente es, el dinero, lo que tiene, no, es también lo que debe, porque ¿qué tal si la persona es una persona que pues fue muy administrada, muy cumplida y se muere y no deja ninguna deuda? Pues entonces ahí sí hablaremos de una herencia pues muy antojable, ¿no? Pues de muchos bienes, de dinero, pero si es una persona que le debía a medio mundo, pues esas deudas también se heredan, entonces no es como que también digas, no, pues solo heredo el dinero y ya las deudas no me importan, no, heredas todo, tanto el dinero como lo que deben, entonces mucho ojo, antes de aceptar una herencia, revisen si esa persona tenía deudas o no, porque qué tal si tienen allá algún enemigo, una enemiga que para fregarlos dicen, pues me voy a endeudar hasta el gorro y cuando me muera que mi heredero sea ese fulano y que él pague todas mis deudas, pues ahí, ¿quién va a querer esa herencia, no? Entonces, eso es herencia en sentido objetivo, el patrimonio del de cuyos. La herencia en sentido subjetivo es ese proceso de transmitir el caudal hereditario, es decir, ya es tal cual toda la serie de pasos que hay que seguir para que se transmita el patrimonio a un nuevo sujeto. Y esto está regulado en el artículo 1281 del Código Civil de la Ciudad de México. Entonces, naturaleza jurídica de la herencia. En un sentido objetivo es el patrimonio del decuyus. En un sentido subjetivo es ese proceso de transmisión. Entonces, la naturaleza jurídica de la herencia es ser tanto el patrimonio del decuyus como a la vez el proceso de transmisión de ese patrimonio. Eso es la herencia. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo se clasifica la herencia. Hay distintos tipos de herencia jurídicamente. La herencia vacante. La herencia vacante es aquella herencia que fue repudiada, es decir, que no fue aceptada por la persona a la que en origen le correspondería. ¿Cómo se hace una herencia o dónde se estipula una herencia? En un documento que es un testamento. En el testamento se pueden establecer la herencia y también los legados. La herencia incluye la totalidad del patrimonio del decuyos, es decir, abarca absolutamente todo. Por eso es cuando dicen, es el heredero universal, la heredera universal no se refiere a que es el heredero o la heredera de todo el mundo, sino que es el heredero, la heredera de ese universo de cosas. Ya ven que cuando les hablé del patrimonio aquí en el canal, es más, les voy a poner el enlace de ese video en la descripción, les decía que hay una teoría que decía que el patrimonio es un universo, es una totalidad. Pues bueno, cuando dicen es el heredero universal es porque es el que está asumiendo, el que está adquiriendo todo, tanto bienes, derechos como obligaciones y cargas. Entonces, cuando hablamos de herencia, hablamos de la totalidad. Los legados son partes del patrimonio del decuyus. Si, por ejemplo, en un testamento una señora instituye como heredero a su hijo, pues entonces ese hijo va a adquirir tanto los bienes como los derechos, como las obligaciones, como las cargas de la señora. Pero si la señora dice, pero quiero que mi carrito, que me encantaba, ese se lo quede mi sobrina. La sobrina no es heredera y eso no es una herencia, eso es un legado y la sobrina es legataria, porque la sobrina no está adquiriendo todo, no está adquiriendo bienes, derechos, obligaciones y cargas. La sobrina únicamente está adquiriendo un carrito, una parte de ese patrimonio. Entonces, eso es un legado y ella es una legataria. Pero bueno, la herencia es la totalidad. Entonces, una herencia vacante es cuando una persona tenía que aceptar esa totalidad, pero dice, no, yo no la acepto. La herencia no la tienes que aceptar a chalecum, es decir, a fuerzas. Una herencia la puedes repudiar. Si, como les digo, si por ejemplo les dicen, eres heredero de alguien, pero te pones a revisar y ves que esa persona le debía hasta al vecino de no sé dónde, pues dices, no, yo no voy a pagar tanta deuda, yo no acepto esa herencia. Entonces, en lo que se ve que va a pasar con esa herencia, es una herencia vacante, porque no hay quien la reclame, no hay quien la tenga. Una herencia adida, no Adidas como la marca, es adida. Una herencia adida es, por otro lado, la herencia que sí fue aceptada. Como les digo, si a lo mejor la persona, el difuntito, fue muy administrado, pues obviamente, y no debe nada a nadie, pues dices, pues, te antoja, ¿no? Qué horrible suena, pero pues es que hay gente que así es, aunque no lo crean. La herencia divisa es la herencia que ha sido dividida. Por ejemplo, puede ser que una señora tuvo tres hijos y entre estos tres hijos a los tres los nombra herederos. Entonces, entre esos tres van a adquirir la totalidad, pero obviamente no es que hagan tres totalidades, sino que entre los tres se van a dividir esa totalidad. A lo mejor uno se queda con otro, que pues ya saben, es por lo que siempre se pelean las familias, por ver cómo se reparten el pastel. Y la herencia indivisa es la herencia que no ha sido dividida, por otro lado, y por lo tanto no ha sido adjudicada a cada uno de los herederos. Es decir, es una herencia que ya se sabe quién la va a heredar,
pero aún no se reparte, aún están viendo pues a ver qué le toca a cada quien. Estos son los tipos de herencia: herencia vacante, herencia dida, herencia divisa, herencia indivisa. Hay un tipo de herencia que pueden encontrar en los libros que se llama herencia yacente. Esta herencia yacente es esa herencia que, digamos, va a pasar cuando, cuando fallece la persona y en lo que se abre la sucesión. Como la herencia no, digamos, ese patrimonio no le pasa absolutamente nada, se dice que yace ahí, por eso es herencia yacente. Este tipo de herencia no existe en México, por eso no se los puse aquí, porque en México la sucesión se abre inmediatamente cuando fallece una persona, no pasa un periodo de tiempo. Yo no sé si en otros países sí, pero en México fallece la persona y en ese mismo instante se abre la sucesión. Entonces, aquí no hay un periodo de tiempo en el cual la herencia pues está ahí botada, sino que fallece la persona e inmediatamente se abre sucesión para ver qué se va a hacer con ese patrimonio, sea que se lo ofrece a alguien y lo rechaza, o sea que sí lo acepta y se divide, etcétera. Este es el primer video de una serie de videos que tengo planeados en materia de sucesiones porque faltan muchas cosas que ver. Por ejemplo, qué compone a bueno, esto ya más o menos lo vimos, ¿no? ¿Qué es la herencia, qué lo compone? Falta ver quién puede heredar, el proceso para heredar precisamente, pero bueno, herencia ya vieron que nace del derecho sucesorio. En un sentido objetivo se refiere a una facultad, en un sentido subjetivo, perdón, herencia en un sentido subjetivo se refiere a una facultad, herencia en un sentido objetivo se refiere a normas jurídicas. La herencia es tanto el patrimonio como el proceso para transmitirlo, y ya vimos que se clasifica en herencia vacante, adida, divisa, indivisa. Y bueno, si quieren profundizar más, yo les recomiendo estas obras de Gutiérrez y González, de Rogina Villegas, que es muy buena, y pues para que puedan profundizar. Y bueno, este video, como les digo, es en conmemoración a estas fiestas de Halloween, Día de Muertos. Mi comadre la monja les manda saludos, está bien fea. Pero bueno, para terminar el video les quiero hacer un pequeño mensaje, reflexión de estas épocas, que pues sí, efectivamente hablamos de herencia, de sucesión y de fallecer, pero pues efectivamente la muerte, o sea, todo en esta vida tiene un fin, todo en esta vida acaba y la vida también acaba. Pero pues en México, en nuestra tradición mexicana, nosotros consideramos que la muerte pues no es el fin, sino que es el inicio de algo nuevo. Las personas nunca se van, sino que trascienden. Y en ese sentido, pues yo les quisiera dejar un pequeño mensaje que es: aprovechen la vida. Nosotros, nadie, absolutamente nadie tiene comprada la vida. Aun y cuando seas un niño, aun y cuando seas un joven, aun y cuando seas un adulto mayor, nunca tienes comprada la vida. No, o sea, como dice por ahí un dicho, hasta sentado se muere uno, o sea, todo puede pasar, la vida es muy frágil, es muy delicada. Entonces, aprovechémosla cada día, vivámosla al 100%, lejos de rencores, lejos de odios, lejos de todas esas cosas que no nos suman. Vivámosla siempre con pasión, con agradecimiento, con felicidad, con una buena actitud, porque pues a este mundo estamos así en un instante y pues en un instante nos vamos. Entonces, que ese instante pues sea el más bonito que podamos tener, ¿no? Y pues bueno, disfruten estas fechas, recuerden mucho a sus seres queridos que están con ustedes en otra forma, en otra manera. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. Coman mucho pan de muerto, cuídense mucho y nos vemos. Ay, los vio. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.